Muy buenos días. Hoy están escuchando ya esa sintonía del Mirador, esa reflexión que Miguel Galindo nos da cada semana, no solamente para modo de observador, sino también para mirarnos en nuestro interior. Muchas veces esos artículos reflexivos. Hoy tenemos, Miguel, muy buenos días, Buenos días, un propósito. Hoy tenemos el propósito, concretamente. así es. Hoy se llama el propósito. Es lo que tú has dicho, hoy toca reflexión. Pues vamos, estamos a principios de año, supongo que mucha gente ya tiene sus propósitos, pero este propósito creo que no va por ahí. No, este propósito, precisamente este propósito es descubrir el propósito. Ajá, pues vamos al meollo de la cuestión. Muy bien, pues adelante. Esto es una experiencia que yo creo que todas las personas tenemos. Me pasé toda la noche con 3 palabras martilleando en mi cabeza. No sabes de dónde puñetas vienen, ni por qué esos toletoles fijos y cansinos. Pero ahí están. Imagino que eso le sucederá a todo el mundo. Lo de que sin comerlo ni beberlo se te instale en el coco un nombre, una frase, un tono, una musiquilla olvidada, un sonsonete, un dale que te pego, y se pasa un tiempo más o menos largo acompañándote en tus quehaceres y rutinas cotidianas hasta que parece agotarse por sí solo. Yo pienso que es algo común en las personas, aunque ignoramos los motivos y la mecánica que desencadena el asunto. Pero decía que sí, que se me quedaron colgadas de las telarañas oníricas 3 palabras. Queda poco tiempo. Parece una película de Hitchcock mismamente, ¿verdad? Pero es que fuese ese y no otro el mensaje. Es que fue ese y no otro el mensaje. A lo largo de la primera parte de la mañana me iba preguntando invariablemente: ¿a quién le queda poco tiempo? ¿A algunos? ¿A todo el mundo en general? ¿A mí solo? Sin poder obtener respuesta. Y seguida de otra no menos follonera e inquisidora: ¿poco tiempo para qué? Y así, hasta que ese molesto repiqueteo se fue evaporando con el primer sol del día, hasta disminuirse en la nada del olvido. Pero el olvido no es la nada, sino solo una tenue niebla que cubre las cosas. Por eso, cuando recibí un WhatsApp de alguien que me recordaba algo, empezando por un "no hay tiempo para", me retomó la plomiza manía con nuevos bríos y ya molesta pesadumbre. La pedrada fue cuando en mi diario ejercicio andariego de media mañana, a la altura de la antigua ermita, llenando las damajuanas en una fuente, un viejo le gritaba a una joven: que no queda tiempo. O eso fue lo único que conservé, claro y nítido, del aviso o lo que fuera. Si esto quiere decir algo o no quiere decir nada, yo no lo sé. Ni tampoco me preocupa mucho si es un aviso de alguna dimensión perdida que tenga algún parentesco conmigo. Si así fuera, ya volverá a llamar si es que es algo importante. Pero sí que se me quedaron de rondón un par de preguntas. ¿Para qué leche no queda tiempo? ¿Y a quién o a quiénes no les queda tiempo? Son 3 palabras que llegan sin folleto de instrucciones de uso, por lo que no puedo saber para qué son ni para quién son, aunque yo sea el aparente receptor. Sin embargo, lo que sí se me desliza en mi red neuronal, agazapándose en su circuito, es la consecuencia o posible consecuencia de ese, digamos, recordatorio. Lo prefiero a la palabra advertencia.
Y es esa pregunta dual que el ser humano lleva grabada dentro desde que su presencia forma parte de este mundo. ¿Por qué y para qué estamos aquí? Pregunta de doble hélice que el hombre genérico, o sea, hombre y mujer, lleva haciéndose y dándole vueltas decenas de miles de años sin obtener una respuesta precisa ni concreta. Pero sí que cientos de teorías posibles y plausibles, en fin. Yo digo que cuando ocurre una cosa así, es porque la humanidad aún no está madura para que tal respuesta le sea dada encontrarla. Porque esa es otra. No lo duden un solo momento. Los humanos no inventamos absolutamente nada. Tan solo lo descubrimos. Pero es que, además, encima, lo descubrimos porque nos lo tropezamos por el camino. Es como si hubiese sido puesto allí para que nos lo encontremos. Si bien cuando estamos capacitados para entenderlo, para comprenderlo. Por eso lo vemos, entre comillas, y no pasamos de largo. Y es precisamente este detalle el que me lleva a creer, o a lo mejor no es lo que creo, sino lo que pienso. Pues no es exactamente lo mismo. Que el qué, el por qué y el para qué se contestan con y residen en una sola y única palabra: el propósito. Y que el propósito es el motivo original y fundamental de que estemos aquí, haciendo no sé qué puñetas que estamos haciendo, dentro de una extraña existencia que se nos ha dado vivir, en un jodido mundo que se nos ha puesto por montera, porque parece que no entendemos, o que el mundo, no nos entiende a nosotros. Aunque nos jorobe o no, el mundo y nosotros seamos la misma cosa. Así que sí, pienso que la humanidad toda tiene un proyecto universal, pero también, y esto es lo más importante, porque cada ser humano tiene un proyecto personal que llevar a cabo en esta vida. Un objetivo, uno de los trabajos de Hércules. Es que si no, a ver qué sentido tiene nacer para morir. Ninguno. Tiene más sentido morir para nacer, piénsenlo bien. Y de ahí viene lo del propósito, porque sería absurdo que el propósito fuera la muerte. Lo lógico de un propósito es la vida. Por lo tanto, nacemos para morir y morimos para vivir. Eso sí que tiene sentido. Lo otro no lo tiene. Ahora bien, y esto es la pregunta del millón, ¿cuál es el propósito de cada cual? ¿Cuál es mi propósito? Ni zorra idea, compadres. Y si lo intuyo, me lo guardo, y creo que sabrán comprenderme. La pista es que se trabaja para un objetivo común, pero con propósitos personales. Cada uno tendrá que encontrarlo por sí mismo y en sí mismo. Y quizá para sí mismo también. Pues vamos a ver qué reacciones ha tenido este escrito entre las personas que te siguen habitualmente. Vamos a comenzar con María para conocer su opinión. Y aquí dice: amigo Miguel, esos toles, esos tole-toles, como tú los llamas, con que se levanta uno y empiezan a rondar la cabeza por un tiempo, yo creo que les pasa a todo el mundo en mayor o menor medida. Había que investigar el por qué ocurre, pero eso se escapa de nuestra visión. Lo que veo es que tú lo utilizas como excusa para orientar tu artículo al propósito de la vida de cada cual, o así lo he entendido yo.
Exactamente, o sea, eso que yo estoy casi seguro que nos ocurre a todo ser humano, esos bucles que se quedan, sobre todo después del sueño, que se quedan ahí martillando, ¿eh? Yo no sé explicarlo por qué viene ni para qué viene, evidentemente. No sé si alguien sabrá, pero sí, lo he utilizado como excusa para pegar un salto, y exponer pues que una reflexión íntima, que cada cual tenga la suya, y es que qué propósito tiene mi vida. Pues Carlos dice, oye, lo tuyo es de psiquiatra. Lo de las palabras o frases o ideas que se repiten en la cabeza es casi normal, pero que luego te vayan llegando por otras distintas vías sin que aparentemente nada tengan que ver unas con otras, ya es para ponerse a pensar. Así sí que entiendo el que esta semana te preguntes por ese fenómeno. Sí, pero vamos a ver, eso es más común de lo que parece. En realidad está estudiado e incluso le han puesto un nombre. Los que estudian, los científicos que estudian esas cuestiones, le han puesto un nombre. Se llama sincronicidad. O sea, los que me estén escuchando pueden meterse en Google o donde quieran o en la red y buscar sincronicidad. Y ahí le van a decir lo que significa. Sincronicidad es que dentro del bucle del tiempo pues se repiten cosas aparentemente inconexas unas de otras, en un momento de tiempo determinado. Eso ocurre. Eso es como el bombo de la lotería, que sale el mismo número, eso ocurre, está dentro y según dicen los que estudian esto con cierta frecuencia. Lo que pasa es que solo el que está orientado hacia determinadas cuestiones capta ese fenómeno. Y eso puede ser lo que me ocurrió a mí y lo que sin duda le ocurre a mucha gente. Lo que pasa es que esto da un poco de miedo, de repelús, de pudor, pues hablar de esto, porque pueden a uno tomarlo por chalao. Yo me arriesgo a que me toméis por chalao, pero en fin, esto es así. En el caso de Merced ya habla de otra persona, dice, mi tía abuela tenía muchos déjà vu, que luego me contaba. Ya sé que lo tuyo es distinto y nada tiene que ver, pero son cosas que pertenecen, o eso me decía ella, al subconsciente de las personas y a veces hasta al inconsciente colectivo de la humanidad. Yo no la entendía mucho, pero de eso sabía un rato. Pues sí, el subconsciente colectivo de la humanidad está estudiado y hay obras por un científico, alumno de Freud, que es Jung. O sea que no es nada. Ningún invento, ningún cuento, ningún cuento de hadas, no. En fin, estas cosas existen, están estudiadas, ocurren, y bueno, y John le dio el inconsciente colectivo de la humanidad como algo que está ahí y que muchas veces los seres humanos conectamos con él. Bien, y esos son los déjà vu famosos, que salen en películas y todas estas cosas. O sea que tiene una base racional y científica. Ahora, yo no entro ni salgo en esas cuestiones, que si tiene más base científica o tiene menos base. Yo entro en el propósito de por qué ocurren esas cosas. Pues uno de tus seguidores más fieles, Mondovilio, afirma, oye, con eso un buen guionista podría endilgarse una película o una serie de misterio. Yo no creo en lo sobrenatural, sino en cosas que son normales, pero a las que aún no sabemos encontrarle explicación, que no es lo mismo. No obstante, eso parece pertenecer al mundo de lo onírico. Vamos, creo yo. Claro, pero es que el mundo de lo onírico, amigo Mondo, es igual a mundo subconsciente. O sea, cuando el ser humano se duerme, que despega los pies de la realidad cotidiana, entra en un mundo totalmente distinto. Totalmente distinto. No tiene nada que ver. Nadie puede dominar ese mundo como tú en el mundo real dices, bueno, salgo de la radio y me voy a comprar el periódico, salgo y lo haces. No, en ese mundo te dirige a ti. Tú estás viviendo, entre comillas. Bien, pues ese mundo es el subconsciente, es tu subconsciente. Existe dentro de ti, lo has creado tú. Es
tu propio subconsciente. Por eso es más propio de Freud, es más propio de Jung, es más propio de toda esta gente que lo estudió y sacó sus consecuencias. Es el mismo mundo. Pues a Monse la has desconcertado. Dice, esta semana, amigo mío, no tengo ni idea del tema que te has montado. Por supuesto, ya sé, por los años que te llevamos siguiendo, que tú no sueles dar puntadas sin hilo y que acostumbras a darle vueltas hasta encontrar un tema que sacar de ello. Tú dices que nada ocurre sin un motivo, sin un propósito, ¿no? Sí, efectivamente, nada ocurre sin un propósito. Es que además sería ilógico. O sea, la ley de causa y efecto, que existe, se vendría abajo. Efectivamente, la ley de causa y efecto existe porque existe un propósito. Eso está clarísimo. Ahora, ese propósito, quién o quién es, por qué, de dónde, eso sí que no lo sé. Ahí entramos en el terreno especulativo. Pero que existe el propósito, por supuesto, repito, es lo que mantiene la ley de causa y efecto, el propósito. Pues José Antonio, en ese sentido lo que vienes afirmando, dice, al final has llegado al enigma de la esfinge, lo de dónde venimos, a dónde vamos y qué puñeta hacemos aquí, la eterna pregunta de los filósofos de todos los tiempos, una incógnita universal que solo las religiones intentan explicar, ¿no crees? Sí. El problema es que las religiones lo intentan explicar basándose en una verdad universal, pero manipulando esa verdad en beneficio de una cúpula, que son los que manejan la religión. Entonces, pues bueno, con eso intentan obtener poder, riqueza, etcétera. Ese es el problema que tiene la religión. Yo prefiero la filosofía a la religión. A mí el budismo me encanta, el zen, el otro. ¿Pero por qué? Porque no son religiones. La gente las confunde. No es una religión, es una filosofía. Y no tiene nada que ver, aunque estén relacionadas. O sea que claro que las religiones intentan explicarlo. Pero lo único que sacan son dogmas de fe. Lo tienes que creer porque lo digo yo. No, señor. Lo tienes que creer porque tú te convenzas y razones de que eso es verdad. ¡Qué puñeta dogma de fe! También en signo crítico también Ángel afirma, dices algo en tu artículo que me ha llamado mucho la atención, que el ser humano no inventa nada, que tan solo descubre cosas que ya existen, pero que no atina a verlas o a intuirlas. No es un inventor, sino un descubridor. ¿No es eso? Eso es, exactamente eso. El hombre es que es un inventor. No, señor, el hombre no. ¿Qué va a inventar? El hombre no inventa nada. El hombre encuentra cosas y con eso las utiliza. Y nosotros lo llamamos invento. La electricidad no la ha inventado el hombre, la descubrió que estaba ahí. Solamente inventó, entre comillas, la manera de hacerla efectiva. Pero esas leyes naturales que producen la electricidad no las ha inventado el hombre, estaba. Lo que pasa es que las descubrió. Y así todo, la ley de la gravedad. Es que Newton descubrió la ley de la gravedad, o sea, inventó. No, señor, no inventó nada, inventó el nombre. El otro, el teléfono, Marconi. No, señor, las ondas hertzianas estaban ahí, las descubrió. Existe una frase que se utiliza muchísimo, que dice que cuando está dispuesto el alumno, aparece el maestro. Esto es de la filosofía zen, pero se conoce mucho en Occidente. Cuando está preparado el alumno, aparece el maestro. Bien, cuando está preparado el caminante, aparece el descubrimiento. Pues Luis afirma, nos pasamos la vida haciendo cosas, metiéndonos en charcos, acumulando éxitos o fracasos por igual, amodorrándonos o complicándonos la vida, en fin, no paramos, si bien que uno menos que otros. Tú dices que eso debe tener un propósito, aunque no lo tengamos muy claro, no lo sé, pero ¿no será por la experiencia? Vamos a ver, la experiencia quizás sea uno de los propósitos. Adquirir experiencia. El propósito de la vida que es adquirir experiencia. La cuestión, ese planteamiento es impecable.
no se puede negar. Ahora bien, siempre habrá un tercero que diga, ¿y para qué coño, perdonadme el palabra, para qué coño adquirir experiencia si al final nos morimos? Amigo, esa es la pregunta del millón. Nada ocurre por nada. ¿Por qué tenemos que adquirir experiencia si luego nos morimos? Pues a lo mejor cada uno que piense lo que quiera, pero a lo mejor no nos morimos. A lo mejor morimos a una realidad y nacemos a otra. Y para eso la experiencia adquirida aquí. Cuidado, estoy entrando en el terreno de lo especulativo, pero díganme otro que sirva o que valga. Pues Celia, por ejemplo, ya en el mismo sentido de antes, la filosofía oriental, por ahí va, su comentario dice, desde luego lees el título, el propósito y te dices a ti misma, oye, eso parece misterioso, y lo cierto es que lo que intentas es desvelar en lo posible ese misterio, centrando tu artículo en la pregunta del millón, ¿qué propósito tiene la vida? Yo solo puedo aportar mi experiencia. La filosofía Zen es muy buena para ayudar a buscar la respuesta. Efectivamente, es lo que yo he dicho antes. Es lo que yo he dicho antes. La filosofía Zen ayuda. Todas las filosofías orientales ayudan. Pero es porque es que los chinos son más listos que los occidentales. No. Lo que pasa es que ellos, por alguna razón genética o yo qué sé, son más introspectivos que los occidentales. Nosotros descubrimos, inventamos, desarrollamos la técnica, somos muy inquietos, inventamos mil cosas, o lo que he dicho antes, redescubrimos. Sin embargo, esta gente, esas cosas les importa menos. Lo que les importa más es la introspección, es buscar dentro de sí esto es por qué. Y entonces por eso la filosofía Zen, la filosofía budista, todas estas filosofías, pues encuentras lo que no encuentras en las otras religiones. Pascual, más escéptico, dice que todo está escrito. Dice, hay por ahí una frase que dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Eso quiere decir que las experiencias que todos tenemos son más viejas que Carracuca y que van con el ser humano desde el principio de su propia historia. Quizá habría que buscar en el pasado para encontrar en el presente la clave de nuestro futuro. Te dejo una frase para enmarcar. No, esa frase, desde luego, genial. Esa frase es genial. Pues efectivamente, eso es lo que yo hablaba del propósito de la humanidad. El propósito de la humanidad va a más largo alcance que el propósito personal. El propósito personal, pues bueno, pues si la persona duramos una media de 80 años, pues pero la humanidad son miles de años. ¿Y de qué está hecho? De muchos propósitos personales pequeñitos que coinciden en una dirección. Hasta ahí la construcción es válida. Ahora, yo siempre voy más allá. ¿Por qué? Porque, ¿de dónde? ¿A dónde nos lleva esto? Y por último tenemos el comentario de Sara, que te deja un poco ahí una incógnita, un poco para rebatir tu proposición. Dice, hoy me has hecho pensar, amigo mío, has conseguido que le dé un repaso a mi existencia en busca de algún propósito. Lo cierto y verdad es que todo es una sucesión de cosas y casos de los que no sabemos explicarnos el por qué nos ocurren ni para qué nos ocurren. Tú dices que suceden por algo, pero ¿estás seguro de ello? Sí, estoy seguro de ello. Es de lo único que estoy seguro. Es de lo único que estoy seguro, Sara. O sea, es muy bueno hacer lo que tú has hecho. Es buenísimo. No importa lo que hayas hecho. La cuestión es que si en el momento en que eso lo hagas 3 o 4 veces, te darás cuenta que hay un hilo conductor. Las personas nacemos con determinadas tendencias naturales. Eso a nadie se le ocurre discutirlo. Y recibe una serie de influencias externas de sus padres, de su familia, de su entorno, de su sociedad. Y eso, sumado a esas tendencias naturales con las que tú naces, de alguna forma y manera te ves dentro de una orientación determinada. Vamos a ver, ¿por qué yo, si analizo mi vida,
que siempre hablo de tonto útil, siempre me meto en los mismos charcos. Están relacionados todos y siempre va en los mismos charcos. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no quiero hablar de mí, pero me pongo como ejemplo porque es lo único que conozco. ¿Por qué siempre me meto en los mismos charcos? ¿Por qué si mi personalidad, si es que tengo una personalidad definida, se cuenta por mi trayectoria? No la estoy jugando. Si es buena o mala, la tienen que jugar los demás, no yo. Bueno, pues lo que me ocurre a mí le ocurre a todas las personas. Lo único que yo digo es que esto es por algo. Tiene un motivo, tiene un propósito, tiene algo. Quizás que no lo descubramos nosotros aquí, pero al menos estamos descubriendo cómo funciona esto. Y eso es lo que intento con este artículo de hoy. Y ya el tiempo se nos ha estado encima, y decirles que el próximo comentario será ya en febrero. El tiempo corre, eso es verdad, corre, que vuela. Inauguramos mes. Y será sobre del amor y la amistad. En fin, esto es una petición de tu compañera Micaela, que me la tenía hecha ya mucho tiempo y repetida. Por lo tanto, pues sí, del amor y la amistad. Va dedicada a ella y dedicada a todos los que nos siguen. Bueno, pues la próxima semana estaremos pendientes de este nuevo artículo. Muchas gracias, Miguel, por hacernos pensar. A vosotros, gracias por recibirme. Y aquí terminamos este Mirador. Muy bien, pues hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Buenos días.